Bien, hablábamos precisamente de la Expo Apícola, que se desarrolló esta Fiesta Nacional de la Apicultura, Expo Apícola del Mercosur, allí en Maciá, hace una semana atrás, la 27ª edición de la Fiesta Nacional de la Apicultura, allí en Maciá, donde se reunió, más allá de aquellos que fueron por los espectáculos y todas esas cuestiones, todo el mundo apícola, desde los productores, los proveedores de insumos, técnicos, también aquellos que hacen extracción, acopio, exportación, comercialización, todo el mundo apícola se reunió allí en Maciá. También estuvieron funcionarios y, como decíamos, también los técnicos. Desde la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Concepción del Uruguay, quien estuvo allí es el ingeniero agrónomo Daniel Primós, que ya está en línea con nosotros. Primós, muy buenos días. Andrés Ottawa, Rubén Scooby, los saludan por este lado. ¿Cómo está usted? Hola, muy buen día, Andrés. Estamos contentos de estar compartiendo este rato acá en un día lindo y por supuesto todavía con las reminiscencias de lo que fue, como anunciaba recién, la Fiesta de la Apicultura. Me imagino. ¿Qué balance se puede hacer de esta fiesta? Bueno, no soy yo por ahí el más indicado, lo miro desde afuera y sí. no estuve participando los 3 días completos como para dar realmente un juicio muy crítico. Creo que siempre es un buen lugar y momento para que todo el sector, todo el mundo de la apicultura se dé cita y esté con la posibilidad de tener al alcance los temas, ya sea por capacitaciones como también por todo lo que tenga que ver con insumos y servicios que se ofrecen y se demandan en este mundo tan apasionante que es la apicultura. Me imagino. Así que eso es lo que puedo decir desde mi participación relativamente pequeña, ¿no? En cuanto a todo el mundo de la Expo. Seguro. Lo saco un poquito de la Expo, Daniel. Usted hace muchísimos años que viene trabajando en la apicultura como técnico, en la agencia de Gualeguaychú, en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Concepción del Uruguay. También viene asesorando hace muchísimos años a los productores, a los apicultores. ¿Cómo está hoy por hoy la situación apícola en la provincia de Entre Ríos? Bueno, el sector, la actividad como tal no puede escapar a las condiciones generales que hay de la economía, tanto en el país como en el mundo, porque recordemos, tenemos que salir un poquito de la frontera, recordando que la apicultura, la miel específicamente, en su casi su totalidad, un 95, 98%, se exporta, así que y el precio tiene una formación internacional, así que también por eso digo que la economía del mundo tiene que ver, y esa fijación de precios generalmente también se relaciona desde el exterior con cuestiones de la economía mundial, la relación de insumo y producto en otras partes, la situación de la economía hogareña en la gran cantidad de consumidores que hay en Europa, Estados Unidos y otros países que son finalmente los consumidores de nuestras mieles. Así que no quiero hacer un discurso de esto, pero digo, no es un desastre, pero tampoco podemos decir que sea brillante desde el punto de vista económico como negocio. Claro. Creo que la posibilidad de sacar en algunos casos relativamente buenos rindes ha posibilitado a algunos, digamos, como de salir hecho a tener alguna moneda de diferencia. ¿Cómo está? Pero hay un margen todavía por progresar en este sentido, sin duda. Claro. ¿Cómo está en los valores de la miel? Estamos hablando de niveles internacionales. Bueno, es muy variable. Acá el apicultor, para que la audiencia tenga una idea, se está pagando entre 1.300 a 1.800 pesos el kilo al productor, y esta variación tiene que ver con requisitos de los compradores, específicamente del color. Se
castigan, entre comillas, un poco las mieles oscuras, que es la gran mayoría de las mieles que tenemos en Entre Ríos. Claro. Y eso es una cuestión cultural, no es que sean efectivamente mejores en el sentido de la calidad las mieles claras, es simplemente la cultura de consumo en los lugares donde está esa preferencia. Y para que la gente que no es afín o cercana al tema de la apicultura, ¿qué es lo que le da el color a la miel? ¿De qué depende? Principalmente del origen floral, del origen polínico, como se le llama técnicamente, de las flores, del tipo de flores, del tipo de especie, que las abejas recogen néctar y polen, es de donde se produce la formación principal del color. Claro. Digamos, pero es decir, ingeniero, digamos, que la miel sea más clara o que sea más oscura, son ricas las dos. El tema es la cuestión cultural digamos, del país que compra esta miel, y ahí estamos perjudicados nosotros por ahí, claro. Por supuesto. Y yo quiero hacer, si se quiere, permitirme una defensa de lo que son nuestras mieles, porque hay numerosos trabajos que indican, de nuevo, no que sean mejores, pero que tienen una serie de propiedades y en algunos casos sobresalientes en cuanto a minerales, por ejemplo, las mieles más oscuras, que como dije hace un ratito, son la mayoría de las mieles nuestras, las de Entre Ríos. Entonces, es una batalla, es como si te dijera por qué se consume más mermelada que miel. Y es cultural. Claro. Sí, en ese sentido, digamos que también por eso es el bajo consumo que tenemos en la República Argentina de miel. Exactamente. La gente siendo uno de los principales productores del mundo, claro, y a la cabeza de lo que es calidad, sin embargo el consumo interno es muy, pero muy bajo, es casi, te diría, despreciable comparado con los consumos que hay en otros países. Hablando del tema consumo y cultural, ingeniero, algo sucedió muy interesante en los, 15, 20 años, los últimos 15, 20 años, por ejemplo, con el consumo del cerdo, ¿no? Que el cerdo era consumido en frigoríficos para embutidos, fiambres. Después en el campo se hacía la choriciada, como se dice habitualmente, pero uno no tenía la costumbre de ir a una carnicería a comprar un corte de cerdo, que lo hemos hablado con productores de cerdo, y eso ha ido modificándose con el tiempo, y si bien no está para competirle a la carne vacuna o al pollo, pero en niveles de consumo, digo. Pero la gente empezó a consumir más carne de cerdo y más cortes de cerdo. El churrasquito de cerdo, la milanesa de cerdo, bueno, no lo quiero hacer demasiado extenso. ¿Puede ser que se pueda hacer un cambio cultural también en ese sentido con la miel? Bueno, en realidad eso está en camino, pero como cosa cultural de la que se trata, por supuesto que lleva mucho tiempo el cambio significativo. Hay ya un cambio, pero imperceptible, y de hecho que vos habrás oído cada año lo que se llama la campaña nacional del consumo de miel, que se instrumenta en todo el país a través de todas las organizaciones, inclusive desde el Estado nacional, provincial, con todas las organizaciones y con el apoyo de los propios apicultores, haciendo referencia a lo que significa la apicultura, el trabajo de la abeja y los valores de la miel, intentando justamente arrimar información y motivar a la gente a un mayor consumo. Y en ese sentido, también te podría decir que, por ejemplo, tengo que ser autorreferencial. El proyecto nuestro, por el cual estuve exponiendo en Maciá, justamente se refiere a agregar valor y diferenciar nuestras mieles, también tiene que ver con lo que charlábamos al principio, y la intención es que en algún momento, por ejemplo, los ciudadanos los consumidores, el vecino de Gualeguaychú, de Concepción del Uruguay, de Islas, por decirte el marco de referencia donde se desarrolla este proyecto, tengan la posibilidad de tener al alcance
una oferta de miel absolutamente certificada, con la garantía de que mantiene la calidad prácticamente desde que la abeja la empieza a elaborar. Y bueno, y eso también seguramente que va a ayudar a mejorar el consumo, porque al comprobar el consumidor que lo que tiene a la mano está acorde a lo que pretende y reúne determinadas condiciones, empieza a tomarlo ya como rutina de consumo. Y como dije hace un ratito, no es que de un día para el otro las 65, 70, 80 mil toneladas de miel que se producen en Argentina, al otro día se consumen todas adentro del país, pero en una forma progresiva seguramente. Seguro. Digamos, en esta fiesta de la apicultura, cuando se reunieron en Maciá, fue obviamente el epicentro y la concentración de muchos productores. Han hablado seguramente del futuro de esta producción y seguramente deben tener expectativa de crecer, ¿no? Porque recién usted estaba hablando de cuánto es el valor del kilo de miel, ¿no? Alrededor de 1.500, 1.800 pesos, depende de la calidad. ¿Y cuál es el costo que tiene para producir ese kilo el productor, ingeniero? Bueno, yo sería un macañador profesional si te dijera hoy un costo para todos los apicultores, los miles de apicultores, porque seguramente el que está en algún tipo de actividad agropecuaria o de productiva, lo entenderá. Cada caso, cada apicultor tiene una conformación de empresa, sea con 50, con 5 o con 50.000 colmenas, distinto. Entonces se configuran una serie de costos que no son iguales en distintos perfiles de apicultores. Uh-huh. Pero a ver, si tengo que jugarme con alguna cifra, con algún comentario, te diría, y los valores que se están ofreciendo, como dije hace un ratito, en algunos casos el apicultor sale hecho, como se acostumbra a decir, claro, vulgarmente, uh-huh, y en algunos casos seguramente que si se hacen los números desde el punto de vista contable como debería ser, consignando el valor de la mano de obra del propio apicultor, de sus ayudantes, de la familia, uh-huh, el valor de la movilidad, que es tan determinante en la apicultura, terriblemente determinante, uh-huh, seguramente que los números le dan negativos, claro, no tengo duda. En otro momento podríamos ver en detalle un caso en particular, y ahí se podría detallar, uh-huh, específicamente, pero así, en forma global, en forma genérica, te diría, estamos, en el mejor de los casos, cubriendo los costos, uh-huh, pero no con sentidos positivos en la rentabilidad como debería ser. Uh-huh. Y a veces se nota en que, yendo a la primera parte de la pregunta, el apicultor tiene que cubrir los costos de la campaña que ya pasó y prepararse para la próxima, que ya en 2 o 3 meses ya tiene que estar en pleno movimiento. Claro. Entonces, a veces lo que resigna es el crecimiento. Uh-huh. El dinero, el capital financiero que podría haber destinado a agregar algunas colmenas más, uh-huh, realmente lo tiene que ocupar para cubrir deudas, uh-huh, y encarar todo lo que necesita para empezar la nueva campaña. Claro. Ahora, también te digo que en el espíritu del apicultor en general está siempre la posibilidad, el deseo, la expectativa de crecer, y continuamente, a veces no alcanza a superar el número, pero continuamente está renovando sus apiarios. Uh-huh. Entonces pierde colmena porque se mueren naturalmente, claro, colonias, uh-huh, a través de su ciclo, y entonces hace nuevas y va recuperando, y en muchos casos mantiene el número de colmenas, y a veces le da la posibilidad de crecer, uh-huh, un 5%, un 10%, bueno, pero siempre atado a lo que indica la economía del momento, ¿no? Seguro. Usted habló, ingeniero, sobre este proyecto que vienen desarrollando en el INTA con la posibilidad de mieles. ¿Se podría decir con denominación de origen? ¿Es lo que se busca? En realidad podríamos decir
con cierta presunción que vamos camino a, porque la denominación de origen es un proceso que sí o sí conlleva todo lo que estamos haciendo ahora, que estamos, yo diría, en una mitad de camino y hay mucho por remar todavía, pero que requiere de otras cuestiones una vez allanado todo lo que tiene que ver con la organización, la certificación interna, en fin, una serie de cuestiones. Entonces sí, la denominación de origen, que ya sale un poco de las fronteras del propio apicultor, de cosas del propio apicultor, para meterse en detalles de la zona, la geografía, costumbres, y después en la parte normativa también de todo un trabajo de consenso, porque denominación de origen requiere justamente ese origen está indicando que todos los que producen en ese lugar están acordes a determinada normativa, a determinado manejo, a determinados procesos productivos para todos por igual. Claro. Así que, pero ese es una expectativa latente y como te decía, estamos en camino. Claro. Si logramos, seguramente que sí, esta primera etapa ya va a marcar un cambio en la oferta de miel en la zona. Y en el caso de la producción en Entre Ríos, que bueno, genera mucha miel, ingeniero, si miramos internamente por sectores, digamos, la costa del Uruguay tiene, digamos, una mejor producción que la de la costa del Paraná, ¿o es todo similar? No, en realidad, si miramos el mapa de la provincia, vamos a encontrar algunas microzonas donde sobresale por ahí y depende mucho del año, de la temporada. Como ya sabemos, la apicultura es totalmente dependiente de la naturaleza, abeja y flores. Así que eso es determinante. Ahora, normalmente, de la zona del Uruguay, la zona más destacada, que es seguramente la principal de la provincia, si habláramos de cantidad de apicultores y producción puntual, es la zona de Concordia, Federación, en ese núcleo. Y después la zona de Paraná también, en una parte del departamento Paraná y algunas partes de departamentos vecinos, por hablar de zonas enteras. Ahora, no olvidemos que los apicultores, generalmente, en muchos casos, además de un lugar fijo cercano a donde residen, también se desplazan, hacen lo que se llama normalmente transhumancia, y llevan sus colmenas. Por ejemplo, alguien que vive en Gualeguaychú lleva colmenas a La Paz, o a Federal, o a Paraná, o a las islas. Así que, en realidad, ahí se conjuga un poco y cuando hablamos de las mieles, y bueno, casi que mejor hablar de, o bien de la cantidad de apicultores, digamos, de la congregación de apicultores que puede haber en cada departamento, o si no, directamente decir, bueno, mieles de distintos orígenes polínicos. Exacto. En el caso de haber hecho las determinaciones, entonces vamos a decir, y acá tenemos, en esta campaña predominaron mieles de isla, en otra de monte, en otra de eucalipto, en otra de chilca. Claro. Ahora, de nuevo, tenemos una riqueza, una biodiversidad impresionante en la provincia, que todos, no se necesita ser apicultor para defenderlo, digamos, el hecho de promover la biodiversidad, es decir, que se facilite el desarrollo de las abejas, y no solo las abejas, las comunes, las que producen miel, las conocidas por nosotros, sino hay un mundo de polinizadores que normalmente son los que sufren también cuestiones climáticas y cuestiones que el hombre también a veces, sin querer queriendo, como decía la frase de un humorista, estamos provocando daños, y la disminución de polinizadores lleva, por supuesto, a un resultado de merma de producción, por ejemplo, de miel, además de
de especies. Seguro. Ahora, Daniel, en una época yo recuerdo que uno de los objetivos de la producción apícola en la provincia de Entre Ríos era diferenciar la miel, como decía usted, de eucaliptus, de chilca, digamos por zona o por polinización, ¿no? ¿Esto se ha podido lograr o en el tambor se sigue metiendo una mixtura de varias de ellas? Muy bueno el planteo, porque justamente lo que estamos haciendo con el proyecto es precisamente ir hacia una diferenciación. Uh-huh. Y el tema está, la diferencia está que una cosa que la diferenciación la haga el productor, el apicultor. Uh-huh. Vos bien lo decís, ¿qué hay en el tambor? Claro. ¿Hay miel diferenciada o hay miel toda mezclada, o en todo caso hasta sin saberlo el propio apicultor, y el que hace la diferenciación por ahí es el otro eslabón de la comercialización? Claro. O directamente el importador, pongámosle Europa, Asia, Estados Unidos, África, lo que sea, que recibe, analiza y ve que puede clasificar o puede segregar en distintos tipos de miel, por ejemplo, por colores, cosa que no hicimos acá en el primer pasito, que es el productor. Es decir, el apicultor con un planteo de ordenamiento no significa más gasto, significa ordenarse o reordenarse un poquito en el manejo de sus apiarios, y cuando está habiendo entrada, ya puede ir tomando el pulso a través de un análisis sencillo, qué tipo de miel es la que está entrando, y decir, bueno, cuando llegue el momento de cosecha, no mezclo los cuadros con miel que llevo a la sala de extracción con los que traigo de otro apiario que a lo mejor no tiene nada que ver con este origen floral. Y así entonces podemos hacer que todo el beneficio de la diferenciación lo disfrute el propio apicultor. Pero, de nuevo, debo insistir en esto, es el propio apicultor el que marca el camino de diferenciación. Claro. Daniel, la última de mi parte es, se termina o están terminando, no conozco bien los tiempos, pero la época de cosecha. ¿Cómo fue el rendimiento, si se quiere, teniendo en cuenta que veníamos de 3 años de sequía, vino un niño, lluvias importantes, por lo menos en el departamento de Gualeguaychú, en los últimos meses? ¿Cómo afectó el rendimiento de la cosecha en ese sentido? Bueno, tengo que aclarar primero, para el que no está en el mundo de la apicultura, que parte del rendimiento, si en toda la provincia tuviéramos exactamente el mismo clima, que hubiera llovido para todos igual, que el sol salió igual para toda la provincia, todas las mismas condiciones, la misma temperatura, todo, hay diferencias en el manejo en que el apicultor hace de sus apiarios. Claro. Hay una serie de cuestiones de manejo que son las que determinan también una diferencia en el rendimiento, porque eso promueve cosas que tienen que ver con el desarrollo de la colonia y, bueno, en definitiva, marca también una diferencia. Ahora, dejando de lado eso, evidentemente las diferencias en la evolución climática que ha habido ha marcado también diferencias. Yo tengo información de distintas zonas donde ha habido en núcleos muy reducidos, donde se han logrado muy buenos rendimientos. En general, un rendimiento promedio esperable de 25, 30 kilos, como cosa muy general, y también rendimientos por debajo. Claro. Por eso digo, hice la aclaración previa, en todos estos números que yo tiro, hay que ver cómo fue el manejo del apicultor para favorecer o no esos rendimientos. Comparado con otras campañas, quizá esta fue como que a lo último, a partir de diciembre, enero, con las condiciones de sequía que se plantaron, eso tiró a menos por ahí las expectativas de rinde, que en términos generales
podrían haber sido mejores, porque vino lloviendo muy bien, las condiciones prácticamente hasta fin de año fueron prácticamente normales o favorables. Y después sí hubo zonas donde se sintieron muy afectadas, hay zonas que directamente no pudieron hacer la segunda cosecha y en algunos casos la primera, en algunas zonas de monte, por ahí. Pero en términos generales, eso es lo que te comentaba. Claro. Anda en un promedio razonable y algunos casos un mucho menor porcentaje de rendimientos superiores. Seguro. Daniel, le agradecemos enormemente que nos haya atendido en un día como hoy. Sabemos que es un fin de semana largo, que por ahí podría estar con la familia disfrutando o quedándose un ratito más en la cama en el día de hoy, pero bueno, desde ya muy agradecidos que nos atendiera. No, al contrario, un gusto y un saludo a toda la audiencia. Por favor, felices Pascuas. Igualmente. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Daniel Primós.